Hola mis amigos y mis amigas, de nuevo me uno con ustedes en esta mañana. Estoy compartiendo este programa de Vive tu vida con interioridad, ilumina tu camino. Estamos viendo el significado de la vida, mirando la vida de una manera mágica, diferente, extraordinaria. Estoy tocando el tema de la vida desde el punto de vista de la vida viéndola en profundidad. Y cuando tú descubres el misterio de tu vida, te das cuenta que la vida es mágica, magia, que es misteriosa y que la vida es natural. Pero eso no te puede a ti confundir, porque ya te he explicado las diferentes maneras de percibir el mundo. Hay diferentes formas. Yo te la estoy mostrando desde la espiritualidad. Por eso te digo, ilumina tu camino. Ilumínalo. Es ponerle ese flash, esa luz, para que sepas por dónde caminas. Y esa manera de mirar la vida es profundizarla, es interiorizar. Estaba viendo en el anterior video, pudiste ver que ya había empezado el programa, se me cortó, lo vuelvo a empezar de nuevo, pero no quiero repetir lo que ya está grabado allí, porque tú lo puedes observar. Entonces, venía diciéndole que en todo lo que yo he observado del mundo, de la naturaleza, como el ser humano se ha expresado en diferentes épocas y en diferentes culturas, y como se expresa en la actualidad, yo te propongo que si vivimos la vida con interioridad, la vida espiritual, le encontramos el sentido. Porque racionalmente todo lo queremos calcular, lo queremos hacerlo de manera matemática, como una máquina. Eso lo aprendimos por la era industrial, por la época del racionalismo, por la época en que el ser humano se volvió el centro del mundo, desde el punto de vista racional, de los lóbulos frontales. Por eso se entiende y se estudia. Hoy día el cerebro se estudia, es simplemente el hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho, porque es el racional, ese es el que se estudia. Y el cerebro límbico, o sea, el emocional, el de las pasiones, de la motivación, un poquito. Pero ya se está dejando a un lado. La psicología, por ejemplo, no ha avanzado mucho. La psicología se ha estancado. Hubo una época en que eso avanzó muchísimo, pero ya no. Ya los grandes experimentos o los grandes descubrimientos de la parte emocional ya no tiene tanta importancia. Ahora, lo racional tiene importancia por la parte económica, política, religiosa y científica. Pero como esos flagelos también están teniendo mala prensa, mala información, mala imagen, porque ya nadie cree, por ejemplo, en democracia la gente no vota, en economía sabe que cuando dice que hay un caos aparece gente más enriqueciéndose, en la ciencia cuando dice que uno se va a morir aparece viviendo, y en la religión cuando te dicen que es malo, o los mismos que dicen que es malo lo están haciendo. Hagan como dice Jesús, hagan lo que no hagan lo que ellos dicen, pero no lo que hacen. Hagan lo que dicen, pero no lo que hacen. Entonces también están acabándose. Eso tampoco no tiene mucha autoridad. Por lo tanto, ¿qué es lo que tiene hoy día autoridad? La parte espiritual. Si tú miras por todos lados, este es el siglo de la espiritualidad. Pero la espiritualidad no es racional, la espiritualidad no es límbica, la espiritualidad es con el cerebro interno. Y si miramos el cristianismo, la esencia del cristianismo, lo vemos por ese lado. Entonces, de eso les quería seguir hablando. Les estoy hablando del cristianismo, o de la experiencia tuya espiritual, o de la presencia de Jesús, como algo mágico, desde el punto de vista de la magia, que es el misterio, que es la naturaleza. Pero eso lo voy a explicar, porque si te lo tiro de esta manera, tú te vas a confundir. ¿Qué significa eso que es mágico, que es misterioso, que es natural, que la vida es así? Yo te digo, si tú vives la vida por el racional, te equivocas, te frustras. Por el emocional, pues hoy día estás contento, mañana no, porque siempre piensas lo que los otros digan de ti. Entonces, si la persona te dice algo bueno, tú te entusiasmas. Si te dice algo malo, tú te desanimas. Porque ese es el cerebro límbico, es ese. El que tú vives por los otros, no vives por sí misma o por sí mismo. El racional lo mismo, vives acaparando, rapiñándole al otro, cerebro racional, llevándole la ventaja al otro.
El emocional, vives por el otro. El reptiliano, vives por ti mismo. El cerebro espiritual eres tú, la esencia de todo. Por eso es misterioso, por eso es mágico. Como la viven los planticas, como lo viven los animales. De eso es que te quiero hablar. No es tan atractivo la manera como yo te hablo. O el tema que yo te hablo no es tan atractivo porque no te estoy hablando de cuánto dinero hacer en el día de hoy. Si yo te estuviera enseñando cómo ganar dinero, claro, tú te entusiasmarías y estarías con un papel y anotando porque eso es lo que te entusiasma, cerebro racional. Y si yo te dijera cómo sentirte bien, cerebro emocional. Pero como te digo de vivir de manera correcta la vida, eso no te animas porque todavía no has entrado en la parte interior. Por eso es que no le encuentras sentido. Pero si tú sigues este camino que yo te estoy indicando, vas a vivir más y de una manera mejor. De ese es. Entonces, te estaba hablando que todas las culturas que yo he tratado, he investigado, he leído, he conocido, he experimentado, en todas, en esencia, la vida la profundizan y la miran de manera mágica. Todo desde el principio. Como yo digo, desde el principio, porque yo me voy a los egipcios, que hace 10.000 años vivieron y ya ellos tenían la experiencia mágica de la vida. Ellos sabían que vivían porque había algo mágico que les ayudaba a vivir. El río Nilo crecía, el río Nilo bajaba, podían sembrar, había vida, se acababa la vida, volvía otra vez el río Nilo a crecer, bajaba, volvía a haber vida, se acababa la vida y así un proceso. Y ellos encontraron que ellos no intervenían en absoluto, que eso la misma naturaleza les daba. Lo único que tenían era que leer los signos, leer las señales que había cuando el río iba a crecer, cuando el río iba a bajar, cuando iba a haber productividad, cuando iba a haber sequía. Por eso el faraón sueña en los sueños de 7 vacas gordas, 7 vacas flacas, que iban a llegar 7 días de prosperidad y 7 días de escasez, 7 años de prosperidad, 7 años de escasez. Eso en Egipto, esas son tradiciones. Pero cuando uno va a profundidad, lo que quiere decir es que todos estamos conexionados, todos somos uno. Lo que llaman la holística. Pensar de manera holística es que todos estamos conectados. Y si estamos aquí para vivir, pues tenemos que vivir. Antes de nacer, pues estábamos en algún lugar, no sabemos. Después que morimos, pues soñamos, pensamos, creemos que vamos a ir a un lugar y que la vida se va a prolongar. Pero lo que es realidad es el presente que estamos viviendo. Y este presente, pues tú lo tienes que vivir de manera correcta, adecuada, de la mejor manera posible. Y eso es lo que te estoy enseñando. Entonces te voy a enseñar por qué digo que en Jesucristo Él nos presenta la vida para vivirla de manera mágica, misteriosa, y que al fondo es de manera natural, lo más natural, no artificial, sino de forma natural. Muy bien, voy a dar la cámara para que podamos entrar en el camino que te estoy indicando. Ayer quedábamos precisamente en esto, misterios del reino de los cielos. Dice, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos. La palabra misterios es lo mismo que magia y es lo mismo que naturaleza. A ti se te ha dado a saber la naturaleza, lo que ya está creado para que tú disfrutes, lo que estaba en el paraíso. Porque fue que cuando tú saliste del paraíso, pues perdiste. Recuerda que esa es la lección que nos da en Adán y Eva. Y eso lo he explicado en otros momentos. En que tú vivías, pero no conocías. Ahora, después de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, entonces tú empezaste a conocer, pero ya perdiste la vida. Entonces ahora al ser humano, se le está revelando los misterios de la vida. Y esos misterios pues tienen que ver con nuestra propia existencia, con lo que somos, con lo que nos rodea, lo que hacemos para vivir, el respirar, el comer, el dormir, el relacionarnos, el tener buena salud, el ser autosuficientes. Todo esto que siempre te hablo que son 12 puntos. Prácticamente yo te hablo de 12 puntos. Las relaciones, la salud y la autosuficiencia. Luego que digo que para que tengas salud debes dormir, comer, beber agua, respirar y moverse. Y luego que comer, pues es comer bien, bajo en grasa, bajo en azúcar, bajo en harinas y bajo en sal. Luego prácticamente son 12 puntos, que siempre te repito y te repito, son 12 puntos para vivir bien. Y a través de esto es que muy bien.
Entonces voy a continuar el tema que les estoy hablando en el día de hoy. Mire, Marcos 4:11 nos dice, y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas, o sea que todas las cosas les hablo. Y una traducción pues más actualizada, el parrafito de abajo, dice, él contestó, a ustedes se les permite entender el secreto del reino de Dios, pero utilizo parábolas para hablarle a los de afuera. ¿Qué quiere decir esto? Que para uno entender el misterio de la vida, para uno entender de verdad lo que significa la existencia y por qué estamos aquí, y por qué tienes la edad que tienes, por qué estás en la situación que estás, por qué vives como vives, piensas como piensas, sientes como sientes, ¿por qué? Porque para que tú lo puedas entender, debes estar dentro. Por eso vive tu vida con interioridad, interior. Porque a ti se te revela, dice. En la parte de arriba dice el misterio del reino de Dios. Aquí abajo, en la otra traducción dice el secreto del reino de Dios. O sea, magia, secreto, misterio, milagros, naturaleza, todo es lo mismo. No te debes confundir. No te confundas, porque es que tú, como ciertas personas agarran las palabras y las van tomando de otra manera, tú también te dejas confundir. Pero si tú vas y profundizas tu vida por tu propia cuenta, no por lo que digan, sino por ti mismo, vas a encontrar el misterio verdadero de tu existencia. Muy bien. Este párrafo que le acabo de leer es el mismo, pero en la traducción de Marcos, en la visión de Marcos. Ahora, en 1 Corintios 14, 2, 3 dice Pablo, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. ¿Ve? La vida interior. Vive tu vida con interioridad. Por eso te digo, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Entonces yo te digo, tú quieres ser famoso, tú quieres hacer dinero, tú quieres ser una persona vistosa, tú quieres que te reconozcan, pues profetiza, habla, exhíbete, porque eso te ayuda a que edificas casas, empresas y te van a reconocer. Exhortas, como los religiosos o los políticos, animas y consuelas. La persona que es vistosa, entonces tiene fama, tiene éxito, se da a conocer en todos los ámbitos de la vida. Pero hay otra manera de vivir, que es hablar en lenguas, donde se reflejan los misterios de Dios. Voy a poner otra traducción, que es el párrafo de abajo, para que entendamos un poquito más. Pues si alguien tiene la capacidad de hablar en lenguas, le hablará solamente a Dios, dado que la gente no podrá entenderle. Hablará por el Espíritu, hablará por el poder del Espíritu, pero todo será un misterio. En cambio, el que profetiza fortalece a otros, los anima y los consuela. Vean la diferencia. Es un poquito difícil entenderlo, porque como tenemos el don de lenguas y la gente habla lenguas y muchas veces dice son jeringonzas y creen que están hablando en lenguas. Pero el hecho de hablar en lenguas significa de la comunicación. Es comunicarse, porque la lengua es una forma de uno comunicarse, de entender. Vamos a tomarlo de manera natural. Por ejemplo, en los idiomas. Si tú hablas solamente español y alguien te habla ruso o te habla inglés, pues tú no vas a entender. Y si tú hablas inglés y hablas español y solamente tú hablas inglés y español y te hablan en chino, pues tú no vas a entender. Pero la persona que habla chino, con los chinos se entiende, porque están hablando el mismo lenguaje. Por eso dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que hay unos misterios, que hay interno, que hay magia, que hay que profundizar. Ahora, hay varias maneras de pensarlo. Por ejemplo, en la iglesia pentecostés o carismática, que hablan en lenguas. Y ellos dicen, pues tiene que haber un intérprete, porque Pablo precisamente lo dice. Yo no me estoy refiriendo a eso, no me estoy refiriendo al don de lenguas, como don de lenguas para interpretar que si estás hablando lenguas, que si no, que qué sientes cuando se habla lengua, no. Solamente me refiero a lo que dice el hecho,
que cuando tú hablas en lengua, estás hablando misterios, habla de manera misteriosa, porque el Espíritu habla en misterios. Porque cuando hablas en lengua, estás hablando por el poder del Espíritu. No estoy criticando ni estoy alabando el hecho de hablar en lengua, estoy diciendo es el hecho. Estoy hablando de manera profesional como periodista, estoy observando lo que dice el texto. ¿Qué dice el texto? Que cuando tú hablas en lenguas, estás hablando en el Espíritu, y en el Espíritu se hablan misterios. Ahora, mire este pasaje, pongan atención a esto, lo que te voy a decir. En Marcos 16:17 dice, y estas señales, porque en Juan ya se sabe que señales son milagros. Entonces, señales, milagros, magia, misterio, prodigios, todo eso se refiere más o menos a lo mismo. Hay algunos cambiecitos, pero prácticamente lo mismo. Entonces dice Marcos en 16:17, y estas señales seguirán a los que creen. ¿Qué es creer? Creer es tener fe. Pero recuerde que la palabra creer o fe en griego es pistis. Y pistis significa es tener tu autoridad o tener credibilidad, o más o menos significa tener crédito. Es cuando tú, por ejemplo aquí en Estados Unidos se entiende muy bien, cuando tú vas a que le hagan un préstamo, entonces tú tienes fe, dice doy fe. ¿Qué quiere decir eso? Que en ti confía que tú vas a pagar, tienes buena imagen. Creer es tener buena imagen. Creer, tener fe es tener buena imagen. Lo que pasa es que uno dice creer es que voy para que el pastor ore por mí. Y yo creo que su oración me va a mí a darme la salud. ¿Ve? Entonces yo estoy confiando en la autoridad. Ese pastor tiene fe. Es el pastor el que tiene fe. Porque él es el que tiene la capacidad. Él es el que tiene el crédito. ¿Ve? No es la persona que va a orar. Por eso a veces se entiende mal. Entonces, ¿qué dice aquí el texto? Y estas señales seguirán a los que creen. ¿Qué quiere decir? Los que creen es el que tiene autoridad. En mi nombre echará fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Quién es el que hace eso? El que tiene fe. ¿Ve? Dice, y estas señales seguirán a los que creen. Es decir, que la persona que cree, tiene pistis, tiene fe. Y esa persona es la que en el nombre de Jesús echa fuera demonios, habla nuevas lenguas, toma en las manos serpientes, y si bebiere cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán su mano y sanarán. Y entonces las personas vienen a la persona que tiene fe, vienen a pedirle que ore por ello, y ustedes dicen, yo tengo fe en que Él me va a sanar. No, usted debe tener fe en usted, o el crédito es suyo. A ti no te dan un préstamo en un banco, o para comprar casa o para comprar carro por otro, a no ser que el otro pues sea de que lo lleve como fiador. Pero prácticamente aquí en Estados Unidos te dan el crédito, es a ti. ¿Por qué te lo dan a ti? Porque tú eres el que tienes el crédito, tú eres el que tienes la fe, eres tú. No sé si me doy a entender. Ahora, este pastor que vemos ahí, toma esta serpiente para señalarles y decirles a las personas que están al frente que él puede beber veneno, que puede tomar serpientes y no le hace daño. Pues sucede que muchos pastores que han corrido este riesgo, los ha mordido las serpientes y se mueren. Entonces, ¿qué pasó con la magia? ¿Qué pasó con el misterio? No sé si me agarra la onda, no sé si tú me agarras. Ese pastor, hay algunos que le sacan los dientes y hacen simplemente pantomima, es decir, es falso, el mago falso. Pero supongamos que este mago sea verdadero y que tiene una culebra de verdad con veneno. Pues él, si no sabe manipular la culebra como debe ser, mágicamente la culebra le pica y él se muere mágicamente también. ¿Ve? Y han sucedido muchos accidentes. No sé si te acuerdas que hace poco un ministro también entró al zoológico en una jaula de leones y casi lo matan, lo dejaron destrozado totalmente, porque creyendo que iba a ser como Daniel, que entró a la fosa de los leones.
Entonces confundimos la magia, confundimos el misterio, confundimos la naturaleza, porque eso te digo yo, que misterio, magia, naturaleza, milagros es lo mismo. Es lo mismo, simplemente tienes que estar sincronizado, sincronizado. Por eso te digo yo, zona de equilibrio y sanidad interior. Entonces, vemos a este irresponsable haciendo esto, porque yo creo que mucha gente que ve esa culebra en la mano de este tipo sale corriendo por el pavor que le tienen por manera cultural, que no tiene nada que ver con lo que dice el texto. Porque si él es el que cree, no tiene que hacer estas payasadas, no tiene que hacerlas, porque el texto se refiere a él. Si estas señales seguirán a los que creen, si tú crees, no hagas eso. El día que te toque, pues lo haces, pero no tienes que hacer un espectáculo. Pero él lo hace porque de esa manera, como te digo, para agarrar fama, para agarrar éxito, para que la gente lo siga, pues se hacen muchas barbaridades. Ahora, vamos a mirar lo contrario. Este hombre no sabe manipular la serpiente y le picó y lo mató. Ahora vamos a mirar lo contrario, el mismo texto. Marcos 16, 17, 18. Estas señales milagrosas acompañarán a los que creen. Expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevos idiomas. Podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase. Y si beben algo venenoso no les hará daño. Podrán su mano sobre los enfermos y ellos sanarán. Mire, son médicos, son científicos y están orando. Cuando este debería estar orando, está manipulando la serpiente. Y cuando deberían estar manipulando serpientes, porque son científicos, saben hacerlo, están orando. Ve, confundimos las cosas. Confundimos. No digo que esté mal lo que están haciendo, no estoy criticando. Sino que entendemos mal el aspecto milagroso, la esencia de la vida. Es como si tú dijeras, voy a dejar de respirar para mágicamente vivir. Pues no, porque el verdadero milagro, el verdadero misterio y la verdadera magia es que tú sacas el aire, metes el aire y tú vivas. No tienes que poner a prueba nada, nada, porque la misma naturaleza te da el hecho para que tú lo hagas, para que tú vivas. Pero no estés inventando cosas. Este no está inventando y este tampoco. Haz el trabajo que tienes que hacer y esa es la manera mágica de vivir. Muy bien. Después yo creo que vamos profundizando un poco más. Ahora me voy a pasar a Efesios 1:9. Dice el autor de esta carta, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Mire, es que no hay que ser espectaculares. Por eso yo digo, espectacularmente está haciendo cosas. Estos espectacularmente lo están haciendo. Claro, para dar testimonio. Pero el Señor dice, entra en tu cuarto y su Padre que ve en lo secreto te premiará en público. En público. Esa parte se nos olvida. Se nos olvida. El Evangelio no es un espectáculo. Ahora, si tú lo quieres hacer para atraer gente, hazlo. Porque eso te da éxito y eso te da fama. Te da reconocimiento. Pero el misterio, la magia de la vida es para vivirla tú, en tu interioridad, en tú mismo. Muy bien. Entonces dice que a ti, ¿sí?, se te revela, te da a conocer el misterio de la voluntad según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Y el otro lo pongo en dos versiones, el mismo texto. Ahora Dios nos ha dado a conocer su misterio, plan acerca de Cristo, un plan ideado para cumplir el buen propósito de Dios. Miren, dos versiones totalmente distintas, porque dicen el misterio de su voluntad según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Y el editor del mismo texto de Efesios 1:9, en el párrafo segundo, dice, ahora Dios nos ha dado a conocer su misterio, su misterioso plan acerca de Cristo. O sea, ya mete a Jesús porque precisamente uno se supone que está hablando de Cristo. Un plan ideado para cumplir el buen propósito de Dios. Aquí es donde yo te digo que si Dios es el que tiene la voluntad y si tú entiendes que Él tiene un plan para tu vida, como todos tenemos un plan, entonces ¿por qué tú
vives con el cerebro racional. Si vives sacando cálculos matemáticos. Porque tú crees que tienes fe, pero no tienes fe. Porque lo que estás es calculando tú mismo. Y por eso tú te animas y te desanimas. Te dicen algo, te dicen feo y te desanimas. Te dicen bonito o bonita, te animas. Entonces, cerebro el límbico y cerebro racional. Cerebro interior es cuando tú sabes que Dios tiene un plan maravilloso en ti, porque ya está escrito. Y esta ilustración la puse ahí porque, como dice que dándonos a conocer el misterio de su voluntad, estas 3 mujeres que van el día de la resurrección, según Marcos 16, dice que se encontraron con un joven. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Se le reveló el misterio de la voluntad de Dios. Ellas estaban simplemente buscando el cuerpo de Jesús, porque ahí están, ella dice que iban con la unción, con los ungüentos. Y sin embargo, descubrieron que no tenían que ungir el cuerpo de Jesús porque Él ya había resucitado. Se les reveló el misterio. Esa es la manera mágica de la vida. Cuando uno entiende, cuando comprende, despierta tú que duermes, levántate entre los muertos, ilumina tu camino. Si tú entras a un cuarto oscuro, hay un problema, porque no vas a ver nada. Pero si tú la iluminas, vas a ver qué hay en el cuarto. Por ahí dicen cuál es la diferencia. Lo leí una vez, lo escuché. ¿Cuál es la diferencia entre 2 personas que creen? Entre 2 creyentes. Entonces, el creyente dice que el creyente es el que está en un cuarto oscuro buscando un gato. El creyente, el crédulo, el creyente, el de la creencia falsa, es el que está en el cuarto buscando un gato. Y el creyente mágico es aquel que está en el cuarto también buscando un gato, en un cuarto oscuro buscando el gato. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Pues que el creyente falso busca el gato y el creyente verdadero busca el gato. El problema es que el creyente verdadero busca el gato y ahí está el gato. Y el creyente falso es aquel que busca el gato y en el cuarto no hay gato. Esa es la diferencia. Mire la diferencia que hay entre cuando uno mira la vida mágicamente, porque es que la magia de la vida es vivir de manera natural. Como yo te digo, relacionándote, tener buena salud, autosuficiente, dormir bien, comer bien, beber agua, respirar, moverte, bajarle la sal, bajarle el azúcar, bajarle la grasa, bajarle la harina, la comida. Eso es vivir de manera mágica la vida. Tú buscas el gato en la oscuridad y ahí está el gato. Y el otro, el que vive de manera mágica como este, o como este, no lo estoy criticando, simplemente que no es lo típico. Entonces, estos buscan el gato en la oscuridad y no hay gato. En cambio, estos buscaban el gato en la oscuridad y sí había gato. Mire la diferencia. Muy bien. Voy a pasar a esto porque hoy quiero dejar planteado lo que les voy a hablar mañana. Entonces, ¿qué es misterio? ¿O qué es la magia? ¿Qué es un milagro? ¿O qué es la naturaleza? Es una verdad que ha estado escondida en la mente de Dios y que en algún momento es revelada. Ese es el misterio. Es una verdad que ha estado escondida en la mente de Dios. Por eso los descubrimientos que hace el ser humano, ahí está siempre. Cuando el ser humano creó el avión, ya estaba la materia del avión, ya estaba la ley de la gravedad, ya estaba todo dispuesto para que ese aparato de hierro, fuerte, pesado, viviera. Porque ya estaba. El misterio es que ya está ahí. Pero como no lo hemos descubierto, pues está escondido. ¿Por qué está en la mente de Dios? Porque Dios lo sabe todo. Omnipotente, omnisciente, omnipresente. Y en algún momento es revelado. ¿Ve? El misterio se revela. Estaba velado, ahora le he revelado.
Pero no es nada, ¿qué quiere decir? No es nada estruendoso en el sentido de que no sea natural, es natural todo. Muy bien. En la Biblia griega aparece la palabra misterio. Pero cuando la Biblia se tradujo del griego al español o a la lengua latina, a la lengua vernácula, entonces ya se dejó de escribir la palabra misterio y se puso sacramentum. Sacramento. Y ahí quiero dejarlo para mañana. Porque mañana quiero explicarle cuál es la diferencia. Mañana quiero decirte cuál es la diferencia entre que antes en griego la palabra misterio estaba ahí, se le escribían misterio, normal, como algo velado, que todavía todo lo que fuera revelado por Dios era misterio. Misterio, lo que fuera revelado. El hombre descubría una medicina para curar una planta, para curar una salud en una planta, la salud, para recuperar la salud, misterio. Por eso Jesucristo, y eso lo digo mañana, lo voy a decir mañana, cuando se dice que Jesucristo es mago, Jesucristo de manera mágica hacía milagros, no se parece a los brujos o a los magos de la cultura griega y judía. No, él era más parecido a los alquimistas, a los druistas y a los chamanes, que usaban la naturaleza para descubrir cosas maravillosas. Entonces, esta plantica sirve para esto. Si duermo de esta manera, si como esto, voy a vivir mejor. ¿Ve? Manera mágica, se iba revelando las cosas. De manera natural, porque recuerde que el Dios es el Dios de la historia, ya para nosotros. No es el Dios castigador o el Dios que está ahí como manipulando al hombre, el Dios de los griegos, que era el Olimpo, en que parecíamos marionetas. No. Este es el Dios que acompaña. El Dios de Moisés, que donde iba la nube, Moisés iba para allá. Y el Dios de Josué, que donde iba Josué, ya la nube iba con Josué. Ve el cambio, la transformación. De eso les voy a hablar mañana. Mañana les voy a hablar del sacramentum. Cómo pasa de la palabra misterio a la palabra sacramento. Y ahí viene la discusión. Porque los católicos dicen hay 7 sacramentos. Los evangélicos dicen hay 2 sacramentos. Y yo les voy a decir que tanto los que dicen que 2 están equivocados como los que dicen que 7 están equivocados. Porque en el fondo, sacramento es misterio. Y la vida es un misterio. Luego tu vida es un sacramento. Pero mañana les explico eso. Muy bien, te dejo planteado este proyecto en el día de hoy. Hoy te doy muchas gracias y me alegra que hayas estado aquí presente, que leas, que pases este proyecto para que te des cuenta. El propósito mío contigo es, y ese es mi compromiso, es ayudarte a vivir más, o sea, más a prolongar tu vida de manera misteriosa, de manera mágica, que es natural, es la misma naturaleza. Por eso la vida espiritual, la interioridad. A prolongar más tu vida, pero con buena calidad, con buena salud. Más, pero mejor. De eso es que se trata, ilumina tu camino. Prolongar más tu vida. Tú quieres vivir más, siempre. El deseo del ser humano es vivir. Es que su vida trascienda. Vivir bien, pero vivir más, pero vivir de una manera confortable, adecuada, con buena salud, con buenas relaciones con los demás y autosuficiente. Vivir la vida de manera divina, como la hacen las plantas, como lo hacen los animales, así la debes vivir tú. Bueno, muy bien. Eso se llama magia, eso se llama misterio, eso se llama naturaleza, eso se llama manera milagrosa. Pero mañana te explico. Muy bien, te profundizo un poco más. Por hoy te digo, bye bye, pase este video, pase una feliz día.